En el primer capítulo del Evangelio de Juan podemos encontrar este himno que dice así: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Quizás hay muchas Biblias que a lo mejor alguno de ustedes tiene, en vez de decir la palabra dice el verbo. Y bueno, y dice así, bueno, porque es una traducción, una opción de traducción, pero en el fondo lo importante es que cuando se lea verbo se entienda que es la palabra que es acción, ¿va? Por eso dice verbo, porque es una palabra que actúa, una palabra que es viva. Eh, bueno, obviamente este himno que nos presenta el Evangelio según San Juan en su primer capítulo, con el cual parte su Evangelio, eh, en el fondo está aludiendo a que Jesús es la palabra. Eh, por eso en el fondo él va a terminar diciendo que esta palabra que en el fondo eh, los israelitas conocieron en el Antiguo Testamento, esta palabra que veíamos que fue una palabra creadora, una palabra que fue acción salvadora en la historia, una palabra que fue proclamada por los profetas. Esta palabra hoy día, en la plenitud de los tiempos, se hace carne. En el versículo 14 del primer capítulo de Juan dice: y el verbo y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, Dios mismo, que es Jesucristo habita en medio de nosotros. Dice, y vimos su gloria. O sea, la gloria es la manifestación de Dios, portentuosa. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, en el fondo, este Jesús es la palabra, la verdadera palabra de Dios. Y dice: nadie ha visto jamás a Dios, dice en el versículo 18. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él la ha dado a conocer. Es decir, en el fondo el que nos ha dado a conocer a Dios mismo plenamente es Jesucristo. Por eso es tan importante escudriñar las Escrituras, por eso es tan importante conocer a Jesucristo. Y a Jesucristo se le conoce principalmente a través de los evangelios. Nosotros podemos ver allí estas 4 versiones del Evangelio, que alguien podrá decir, pero ¿por qué 4 versiones? En el fondo es porque siempre los evangelios son según San Marcos, según Juan, según Lucas, según Mateo. Porque en el fondo el Nuevo Testamento se va configurando a través de los distintos testimonios que vieron y escucharon los discípulos. Entonces los hagiógrafos neotestamentarios, ¿no?, que son los evangelistas, lo que hacen es que en el fondo van recogiendo las distintas fuentes, entre ellas, qué sé yo, estamos hablando de Pedro, María, de los discípulos, etc. Entonces van recogiendo estas fuentes y las van uniendo el relato. Entonces, lo que ellos, por supuesto, hay una intención en los relatos de cada uno de los evangelistas. Entonces, y por eso hilan el relato de distintas maneras. Ahora, los evangelios de Mateo, Marco y Lucas son llamados sinópticos porque podemos encontrar en ellos la historia, los relatos en forma paralela. En cambio, el de Juan tiene, digamos, otro tipo de estructura que se aleja un poco de los sinópticos, pero podemos encontrar material que, por ejemplo, la pasión, muerte y resurrección de Jesús está en todos los evangelios. Eso se llama atestación múltiple, es decir, es un hecho que es tan importante, que impactó tanto a la comunidad, que todos los evangelistas lo recogen. Entonces, aprovechemos este tiempo de leer los evangelios y conocer a Jesucristo.